Tratemos ahora de entender en un poco más de detalle cómo puede funcionar en la práctica la transmisión con pulsos con forma de seno de x sobre x. Hablemos entonces en particular sobre cómo se ve el pulso recibido. Este pulso x tilde de t con la transmisión de pulsos sinc. Y al entender cómo se ve este pulso x, finalmente vamos a también saber cómo y por qué se cumple el criterio de zero easy en este caso. Entonces, de lo visto en la cápsula anterior, se desprende que el receptor óptimo para este pulso phi de t con forma de seno x sobre x es su filtro adaptado. A ver, veamos por qué. Habíamos visto, por un lado, que la transmisión de un pulso sinc a través de un canal con ancho de banda limitado genera en el receptor exactamente ese mismo pulso sinc recibido. A su vez, el pulso recibido que siempre lo hemos dibujado en color lila, resulta de la convolución de phi con h con q. Entonces la convolución de phi con h ya la hemos resuelta, la acabamos de ver en pantalla. En este punto aquí esa convolución vale phi. Y por lo tanto, el filtro adaptado al pulso recibido tiene que ser aquel mismo. Y es ese filtro adaptado que se convoluciona con el resultado de la cadena phi con h, el cual finalmente produce el pulso recibido. Veamos esto en mayor detalle. Tenemos por un lado nuestro pulso transmitido, que lo voy a copiar y pegar una vez más de esta figura. Tenemos el pulso transmitido. Vamos ahora a duplicar esa figura una vez más para producir el filtro adaptado y voy a limpiar estas dos figuras tal que sea más fácil reconocer algunos detalles. Ahí está. Los voy a acercar y por último lo que voy a hacer es el pulso de abajo no lo voy a dibujar en verde, sino que le voy a cambiar el color al color tradicional azul que hemos usado para el filtro Q en el receptor. Entonces este filtro Q estamos planteando que es el mismo filtro adaptado, vale decir es la versión complejo conjugada de la versión tiempo invertida, es decir, 2 tau phi menos t del pulso original. Y esto significa que, por un lado, tenemos en el extremo derecho
un valor que va a aterrizar al extremo izquierdo. Aquí hay una inversión en el tiempo de esa forma, y un valor que hay en el extremo izquierdo, en el pulso original, aquí en naranjo, va a aterrizar en el otro extremo del filtro, así. Donde aquí arriba tenemos phi tilde de t y aquí abajo tenemos nuestro filtro Q tilde de t. Desde luego, por un argumento de simetría, ambos son iguales, así que phi de t es igual a Q de t, y esto, entre otros, también implica que la transformada de Fourier del pulso Q es igual a la transformada de Fourier del pulso phi. Y la salida del filtro adaptado es x tilde de t es igual a phi de t convolucionado con q tilde de t, en el entendido que esto acá ya es igual a la convolución de phi de t con el canal h de t, y la transformada de Fourier de x, que es aquella que necesitamos conocer para efectos de estudiar el criterio zero easy, es x tilde de f es igual a phi de f multiplicado por q de f. Ahora, si representamos eso en el dominio del tiempo, voy a simplemente correr un poquito estas dos figuras y voy a duplicar uno de estos seno x sobre x, que es el mismo que ya tenía copiado antes, así que voy a limpiarlo un poquito. Ahí está. Voy a correrlo en el tiempo, mínimamente, a un instante que coincide con esto. Voy a extenderlo así. Y vamos a extender el eje de abscisas. Ahí está. Y por último, necesito cambiarle de color al pulso. ¿Por qué? Porque el color del pulso recibido siempre es lila. Y es necesario estirar ese pulso recibido en alguna cantidad en ambas direcciones. Ahí está. Esto es el resultado de esta convolución, la convolución de estas dos señales, que por supuesto generan una señal que es el doble de largo. No es exactamente la misma forma, pero tiene una forma parecida a un seno de x sobre x, parecida pero no igual,
porque finalmente es el producto de estas dos en el dominio de la frecuencia. Y esto es x tilde de t, que tiene su punto central acá en 2 tau phi, y tiene su valor final acá en 4 tau sub phi, ya probablemente muy cercano a un valor 0. Veamos qué es lo que ocurre en el dominio de la frecuencia. X tilde de f es igual a este producto de acá. Y esta señal phi ya la habíamos calculado, la tenemos acá, es este valor de acá. Puedo copiar directamente esta expresión. Pegarla acá. Esa expresión se multiplica por sí misma, Q y phi son iguales, entonces hay que simplemente elevarla al cuadrado. Esto es igual a t veces rect de ft elevado a menos j2pi f por 2 tau phi. Y si volvemos al dominio del tiempo, entonces vamos a encontrar que esto es un pulso recibido x de t, que es igual a un sinc de t menos 2 tau phi partido por t. Esencialmente, por lo tanto, es exactamente el mismo pulso original. Comparémoslo. Es el mismo pulso original. Acá, sinc con un parámetro t, excepto que en amplitud ha cambiado algo y en retardo ha cambiado algo, y no son sincs ideales. ¿Por qué? Porque estamos aquí asumiendo de que hay un truncado y una pequeña pérdida de calidad que la estamos despreciando, y aquí esa pérdida de calidad se hereda, ¿no es cierto?, a través de estos dos efectos de truncado acá. Por eso es que no es exactamente un seno x sobre x, pero en estricto rigor aproximado debido al truncado. Para efectos prácticos, sin embargo, podemos considerarlo un seno de x sobre x. Y ignorando aquel fenómeno del truncado, asumiendo que el truncado es despreciable, este pulso recibido cumple con el criterio, con la condición de zero easy, que ya habíamos establecido desde un comienzo, si es que se muestrea en instantes m por t. Y de hecho, si es que copio este pulso de acá, copio y lo pego acá, la condición de zero easy es de que todas las muestras, que voy a marcar ahora con celeste, todas esas muestras por la izquierda y por la derecha valen 0 a instantes regulares t.
salvo una, que es esta de acá, que la hemos llamado x0 check, y que vale 1. Y vale 1, lo vemos acá. Vale 1 en este punto de aquí. ¿Por qué? Porque seno de x sobre x evaluado en 0 vale 1, o evaluado más bien, sí, evaluado todo este argumento en 0, es este instante en el tiempo. Ahí vale 1, lo tenemos a la vista aquí. Tal vez podemos decir acá que x0 check vale 1. Y por lo tanto, hemos extendido ahora esta noción de una transmisión de un pulso con forma de sinc a través de un canal con ancho de banda limitado que llega como un pulso sinc, la hemos extendido aplicándole un filtro adaptado y mostrando que si ese filtro adaptado es definido, adaptado al mismo pulso sinc, que el resultado cumple con el criterio de 0 easy. Y con eso entonces tenemos ahora una herramienta a través de la cual diseñar sistemas de comunicaciones digitales adecuados, compatibles con transmisión a través de canales con ancho de banda limitado, si es que entendemos en algún mayor detalle qué es lo que significa transmitir con estos pulsos de seno de x sobre x.